Esta semana se ha discutido, se ha debatido en el Pleno del Congreso de la República el proyecto Ley 1396 que afianza la seguridad energética en nuestro país. Para sacar las conclusiones sobre este tema hemos invitado al ingeniero Iván Prado Barreto, connotado especialista en el tema, ingeniero electricista y dueño y autor de un blog muy conocido en el Internet. Vamos a hablar con él sobre el tema de masificación del gas y el gasoducto surandino. Adelante con la entrevista. Muy buenas tardes, amigos y colegas de la Hora del Ingeniero. En estos días ha habido un intenso debate sobre el gasoducto surandino y la ampliación de los ductos de la TGP. Evidentemente, el pronunciamiento de toda la sociedad civil del Cusco hizo retroceder a la Ley 1396, que pretendía plantear, además de las acciones que se están viendo en estos días, un etanoducto hacia el sur. Este debate pues permitió ver de que esta decisión no era la más correcta y el gobierno planteó una serie de rectificaciones que han derivado finalmente en la aprobación de la ley con las correcciones del caso. Nos encontramos ahora con el ingeniero Iván Prado Barreto, quien es especialista en estos temas energéticos. Con él vamos a hablar sobre este tema y evidentemente es importante pues que tengamos una posición muy clara y definida en la región sur y de la macro región sur en general para que podamos plantear las mejores alternativas y las mejores soluciones a esta decisión que ya se ha tomado en el Parlamento. Ingeniero Iván Prado Barreto, su saludo para nuestro programa. Ingeniero Carmelino, muy buenas tardes. Un saludo cordial a todos los colegas ingenieros que nos están viendo y a la población en general. ¿Qué nos puede decir, ingeniero, sobre este asunto que ha sido aprobado en el Parlamento sobre la ampliación de los ductos de la TGP, el LUF Sur, el LUF Selva y aparte el gasoducto surandino? Bueno, el día jueves 13 de sesión en el Pleno del Congreso de la República se aprobó el proyecto de ley 1396 que afianza la seguridad energética del país y busca el desarrollo del polo petroquímico en el sur del Perú. Como usted bien lo dijo en la introducción, se ha desechado del primer planteamiento en el mes de agosto en el que se consideraba un etanoducto que iba a recorrer alrededor de 900 kilómetros en la costa. La idea fundamental de esto es construir y desarrollar un polo petroquímico de segunda generación que produzca el polietileno. Para eso debe consumir alrededor de 100 millones de pies cúbicos de etano, que es un componente que se encuentra en 10% dentro del gas natural seco. Evidentemente, en esta reunión parlamentaria se ha debatido ampliamente el tema y fundamentalmente el asunto del poliducto. Es muy cierto que para la petroquímica, que es la derivada del petróleo, no de la metanoquímica, que sería la derivada del metano, pues es necesario un poliducto. Pero desgraciadamente sabemos cómo está la situación y no hay una sola molécula o átomo, ya diremos, de líquidos disponibles para poder transportarlos en un posible poliducto y poder plantear la petroquímica en el macro sur. ¿Qué nos puede decir al respecto, ingeniero? Primero sería excelente poder explicar a la población cómo es que funciona el proyecto Camisea. El proyecto Camisea explota dos lotes, el lote 88 y el lote 56, ambos que se ubican en la provincia de la Convención, en la región del Cusco. En una planta de procesamiento ubicada en la zona de Malvinas a 200 metros sobre el nivel del mar se encuentra una planta que procesa el gas natural asociado, que contiene el gas natural seco, metano y etano y también los líquidos que son básicamente propano y butano. Dentro de esta planta de fraccionamiento se separan y salen dos tubos, que pertenecen a la empresa transportadora de gas del Perú. El primer tubo, denominado gasoducto, transporta el metano y el etano. El recorrido de este tendido de tuberías es de alrededor de 730 kilómetros. Los 210 primeros kilómetros es el tramo de selva, 310 tramo de sierra y nuevamente 210 el tramo de costa. Y este tubo de Camisea tiene tres diámetros distintos, 32 pulgadas en la zona selva, 24 en la zona sierra y 18 en la zona de costa.
Paralelamente existe un tubo denominado poliducto que recorre 560 kilómetros hasta la zona de Pisco, donde se ubica la planta de fraccionamiento que procesa el propano y el butano para obtener, entre otros productos, el gas licuado de petróleo, la nafta petroquímica y el diésel 2. Lo que más representa en tema de ingresos para el proyecto Camisea, para el consorcio Camisea liderados por Pluspetrol, son los líquidos del gas natural. Cerca del 70% de todos los ingresos son provenientes del propano y del butano, y el 30% restante del consumo del metano, que básicamente lo utilizan cerca de los 2.600 megavatios de potencia instalada de centrales termoeléctricas ubicadas en la zona de Pisco y en Chilca, perteneciente a 7 empresas, ¿no? Entre ellas las más importantes son Calpa, Enersur, Endesa, tenemos a las estatales pequeñas EGASA y EGESUR, entre otras. Un tema muy importante es que este nuevo proyecto aprobado por el legislativo solo contempla un gasoducto, porque se ha mencionado únicamente la cifra de 2.200 millones de dólares que costaría esta infraestructura. Entonces, se va a utilizar solamente los 2.5 trillones de pies cúbicos de gas natural supuestamente recuperados del lote 88, pero que hasta la fecha solo cuentan con una carta de intención por el consorcio Pluspetrol, más aún no, esto está suscrito en una adenda al contrato de licencia de gas del lote 88. Bueno, hablando del poliducto, evidentemente ha quedado claro pues que estos líquidos que vienen en Camisea son un petróleo ligero. Y este petróleo ligero, además de contener también etano, contiene propano, butano, pentano, heftano, es decir, otra serie de hidrocarburos que también se aplican en la petroquímica. Por eso el congresista Ruy Marachín, en esta intervención que tuvo en el Congreso, dijo, bueno, está bien que hablemos de seguridad energética, pero ya no le engañemos al pueblo diciendo que vamos a poner petroquímica, porque eso realmente es algo que, si se realmente tuviera una decisión de ese tipo, de esa naturaleza el gobierno, el Ejecutivo, pues traería los líquidos del gas para poder impulsar la petroquímica. Entonces, en este momento se ha aprobado la ley con una disyuntiva, ¿no? Se aprueba el gasoducto al sur y o el poliducto. Entonces esto quedaría pues un poco pendiente a futuro y evidentemente quizás es la mejor solución porque en este momento no hay líquidos. Todos los líquidos, el lote 88 y el lote 56 están vendidos totalmente. Y esto se va fundamentalmente al extranjero, porque estos líquidos están libres de sulfuros y de otro lado son casi gasolina pura. Entonces son muy utilizados por las grandes refinerías en el extranjero, donde sí se cumplen las leyes antipolución, porque al utilizar este combustible en esas refinerías no contaminan el aire, entonces ahorran millones de soles en lo que es una serie de equipos para depurar el aire. Entonces, en este momento pues tenemos la ley ya totalmente aprobada con el gasoducto al sur y o el poliducto. Entonces, ahora para adelante, ¿qué es lo que habría que hacer en las circunstancias actuales, ingeniero Iván Prada Barreto? Ingeniero, muy buena apreciación. Luego tenemos que sumar lo siguiente. El tema de la construcción de un poliducto es sumamente necesario, y eso le digo por qué. Cada mes el Estado peruano recibe 100 millones de dólares en regalías. De ese valor, 70 millones son gracias a los líquidos. Básicamente, recordemos, el precio del barril de petróleo, y en este caso de los condensados que son propano y butano, está por encima de los 85 dólares hoy día. Sin embargo, el precio del Henry Hub está alrededor de los $3.50. Obviamente, es mucho más negocio utilizar y darle valor agregado a los líquidos de gas natural a través de una planta de fraccionamiento que le haga competencia a la planta de fraccionamiento de Pisco que pertenece a Pluspetrol. ¿Se podría pensar en la petroquímica ahí en el City Gay de Anta? Primero, exigir que se construya una válvula en la zona de Anta y a través de ahí pensar en un parque de desarrollo industrial gasífero en esa zona. No olvidemos que Anta se encuentra por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar aproximadamente. Solamente para indicar, la central termoeléctrica que se piensa construir en Quillabamba de 200 megavatios, por el simple hecho de encontrarse a 1.000 metros de altura, solo va a tener una potencia efectiva de generación de 160 megavatios, es decir, estamos perdiendo 40 megavatios por el tema de la eficiencia, por el tema de la altura y por el tema de la humedad. Entonces, viendo esas características técnicas es que se deben desarrollar los proyectos, ¿no?